Así que cuidadito. Me gusta este título. Aferrarse a lo imposible. Análisis psicológico de Expedition 33. Uf, creo que esto me va a pegar duro porque yo sé como todo. Al rato regreso. Vale. Márchese, corre, que tiene spoiler. No vuelvas en 40 minutos. ¿Qué será el destino de la reacción de este vídeo? Lo veremos en próximos minutos. ¿Qué duele más? ¿El momento en que aceptas que algo terminó o cuando te das cuenta que llevas años fingiendo que no ha terminado? Joder. En este video vamos a tocar las fibras sensibles de la pérdida y qué buena pregunta. ¿Qué duele más? ¿Qué duele más? ¿El momento en que aceptas que algo terminó? O cuando te das cuenta que llevas años fingiendo que no ha terminado. O sea, no haber aceptado que ha terminado. Dios, no sé ya, te das cuenta que llevas años fingiendo que no ha terminado. En este video esa vamos fuerte, a tocar las fibras sensibles de la pérdida y el duelo a través de Lumière y 3 personajes clave: Aline, Verso y Mayel. ¿Oh? Bueno, Aline, claro, sí. Aline es la Pentries, claro. 3 personajes clave: Aline, Verso y Mayel. Sí, los 3 son los que llevan mayor duelo. Lumière. Imagina despertar cada mañana sabiendo exactamente cuándo dejarás de existir. Ya. En Lumière es lo que ocurre. El Gomage es una fecha específica en la que cada año un número en el horizonte cambia y los habitantes que tienen la edad correspondiente a ese número expiran. Este Dejan es de el eje alrededor del cual gira toda la sociedad del juego. Una muerte anunciada desde el momento en que naces. ¿Cómo puede funcionar una civilización bajo semejante situación? El prólogo nos explica perfectamente cómo es el Gomage para los habitantes de Lumière. Seguramente hay mucha diversidad y no todo es blanco y negro, pero podemos dividirlo en 2 grandes grupos. Quienes aceptan el Gomage como una realidad que no puede cambiarse, enfocándose en disfrutar el tiempo que tienen de vida, en darle sentido a todo el camino antes de finalmente morir. Y por otro lado, tenemos a quienes guardan la esperanza de que esto puede cambiar. Muchos de ellos dedican parte de su vida a entrenarse y prepararse para así donar el último año que les quede para ir a explorar y buscar una solución, dirigiéndose justamente al monolito, donde se encuentra ese gran número y a quien lo pinta cada año, la pintora. Los que se lanzan a la expedición no buscan solamente el desentrañar el misterio de la pintora y el Gomage, sino también un significado existencial, el darle un propósito a su muerte. Al enfrentarse a lo desconocido, intentan demostrar que su vida importa, que dejaron huella. Y en el caso específico de los habitantes de Lumière, esto tiene más sentido que nunca, porque este grupo no solo muestra esta esperanza al irse a explorar. Hay quienes tienen hijos, por ejemplo, y me parece que es otra forma muy clara de pensar que aún hay solución a esta situación tan compleja. Ambos estilos de manejar esta anticipación de la muerte lo podemos explicar con la teoría del manejo del terror. Manejo del terror. Vamos a decir TMT por practicidad. Ojo, qué buen análisis. Manejo del terror, es verdad. O sea, voy a acabar aceptando todo. Porque al fin y al cabo todos tememos a llegar a nuestro fin, ¿no? De igual manera. Desarrollada por Jeff Greenberg y Sheldon Solomon. Los humanos creamos sistemas de creencias culturales para protegernos del miedo a la muerte. La TMT explica que cuando somos conscientes de nuestra mortalidad, como ocurre de una forma tan extrema en Lumière, buscamos desesperadamente significado en religiones, tradiciones o proyectos que trascienden nuestra existencia individual. Algo que haga que valga la pena nuestra huella en el mundo. Otra cosa muy importante es que el saber cuándo morirás específicamente genera un duelo anticipado. Hablemos del duelo. Sí. Es el proceso psicológico y emocional que sigue a una pérdida significativa. Muchas personas piensan que solo se refiere a la muerte, pero la realidad es que podemos estar en duelo por muchas cosas. La muerte, una relación, hayas perdido un objeto valioso, que no lograses alcanzar tus metas. Según Elizabeth Kubler-Ross, la madre de la tanatología,
El duelo anticipado es una respuesta emocional que ocurre antes de una pérdida inevitable. Wow. Y aquí es clarísimo, porque constantemente, cada año hay pérdidas. No solo el que está destinado a morir en el Gomage se enfrenta a esta realidad, sino que todo su círculo social que se quedará ahí pasa por una pérdida de una magnitud considerable, sin descanso, constante. Imagínate crecer en ese ambiente, que sabes cuándo vas a perder a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a ti. El duelo anticipado es silencioso y no se habla mucho de él porque es incómodo, es doloroso, es hacerlo real cada que lo hablamos. Y podemos ver en las conversaciones antes del Gomage cómo la mayoría suelen ser bastante ambiguas, obvias, pero al mismo tiempo no lo son. En el duelo nos centramos en la pérdida del pasado, pero en el duelo anticipatorio lo hacemos en la pérdida que nos aguarda. Y vemos claramente las dos caras de una pérdida. Quien va a perder la vida y quien va a perder a la persona amada. Cuando Sophie y Gustav esperan a que suceda, y vemos el rostro de Sophie que, a pesar de que momentos antes mostraba que estaba en paz con lo que ocurría, de pronto vemos miedo a lo desconocido. Y en Gustav vemos dolor. Porque no importa cuánto te prepares, cuánto lo sepas, cuántas vueltas le des. El dolor y el miedo naturalmente estarán ahí. Sus maneras de reaccionar ante lo inevitable me parecen extremadamente humanas. Y lo más impresionante de todo es que es real, pero al mismo tiempo no lo es. Porque es un mundo que nació de un profundo dolor. Esta historia no empieza con una ciudad. Empieza con una madre. Con un alien. Aline de Cendre es el corazón roto que, tras la muerte de su hijo Verso en un incendio provocado, buscó refugio fuera de su realidad. Huyó del dolor y se sumergió en el universo que su único descendiente varón había pintado cuando niño. Sí, lo pintó Verso de este lienzo, creando así a Lumière y a sus habitantes, demostrando con ello el por qué era la más poderosa de la familia. Sin mencionar que esta señora era la líder de los pintores cuyos poderes son casi divinos. Aline realmente era una persona de peso, pero la realidad es que antes de cualquier título o cargo de poder, Aline era humana. Y perder a su propia sangre de esa manera fue devastador. Pobrecita. Aline usó diferentes maneras de protegerse. Seguramente ya han escuchado sobre los mecanismos de defensa, que fueron mencionados inicialmente por Freud. Te explico brevemente qué son. A ver. Son recursos psicológicos que utilizamos de forma inconsciente para enfrentar amenazas y reducir la angustia emocional. Su primer escudo fue el desplazamiento. Este mecanismo de defensa redirige emociones hacia actividades sustitutivas. Pero Aline lo llevó al extremo de obsesionarse con este lienzo, al punto que ya no quería salir de ahí y simplemente no volver al mundo real. Luego vino la proyección. Recreó a su familia en el canvas, pero con algunos cambios que quizá ni ella notó realmente. Atribuía a sus propios... Sí, mira. O sea, a sus hijos y maridos, aunque tengan la misma forma como sus seres originales, sí que tenían unos ciertos rasgos que caracterizaban según su trato con ellos. Es algo raro de explicar. Los conflictos, deseos y percepciones a versiones pintadas. Atribuía a sus propios conflictos, deseos y percepciones a versiones pintadas de su familia. De ahí la diferencia con... ¿Veis? Renoir pintado y el Renoir real. Y luego la negación completó el cuadro. Su amado hijo Verso, al que ahora ha hecho inmortal, es la representación de lo que más añora. Es un grito doloroso que dice: mi hijo no se fue. Al punto que se convenció de ello y se aferró a esta otra realidad con... Perdón, fui yo con el OBS. Al punto que se convenció de ello y se aferró a esta otra realidad con fuerza. Y es que si no podía tener a su familia junta en la realidad, la tendría en el lienzo. Uno pensaría que pintaría a todos los miembros de su familia de manera favorecedora, pero no fue así. A Alicia, su hija menor, la pintó y también quemada, víctima la del cara. incendio al cual sobrevivió porque Verso sacrificó su vida para salvarla. Ella no corrió con esa suerte. Aline pudo haberle dado lo que el fuego le arrebató en ese incendio, pero no lo hizo. Su dolor era tan insoportable que buscó culpables. Alicia terminó cargando con la ira de su madre. De hecho, en su misión,
hubo una... En el juego sí que tiene una narrativa principal, pero es que luego puedes ir por el mundo de la pintura y toda la lore cargada también es principalmente la historia principal. O sea, está narrativamente en la historia principal, pero hay como que desentrañarla, hay como que buscarla en actos secundarios. Y una de ellas es la de ella, la de Alice, ¿vale? En el cual ella no ha parado de soportar la carga del dolor de la Pentrie, porque siempre la han dejado muy de lado y la ha dejado muy desfigurada. O sea, realmente ella ni tenía la capacidad de hablar. Por lo tanto, es la encarnación de la culpa. O sea, culpaba a Link a ella por perder a Verso. Literal, ¿eh? Que buscó culpables. Alicia terminó cargando con la ira de su madre. Total. La ira que en realidad sentía contra el mundo, contra la vida. Quizá contra ella misma, tal vez. Según el modelo Kubler-Ross, el duelo tiene 5 etapas. Sí. Negación. Esto no puede estar pasando. Es una forma de amortiguar la realidad abrumadora. Puede sentirse como irrealidad, desconexión, embotamiento. No te la crees, no te cae el 20. Ira. ¡No es justo! La rabia puede dirigirse a médicos, a Dios, a familiares, a uno mismo o incluso al fallecido. Es una reacción natural al sentimiento de impotencia. Creo que ahora es negociación, sí. Si hubiera hecho algo diferente. Se explica como culpa o fantasía sobre haber evitado la pérdida. Depresión. Nada tiene sentido. Es el corazón del duelo. Se siente el peso real de la ausencia, el vacío, la tristeza profunda. Aceptación. Esto ocurrió y ahora debo aprender a vivir con ello. No significa ya sentirte bien, sino reconocer la nueva realidad y empezar a encontrar sentido. El comportamiento de Aline con Alicia claramente se sitúa en la etapa 2, la ira. Pero Aline no parece haberse movido demasiado entre etapas. Y atención acá, porque realmente no hay una forma tal cual de vivir un duelo. No hay un orden ni un tiempo específico. Puedes ir y venir entre etapas, vivirlas en diferente orden o tal vez ni siquiera vivir alguna. Aline se estancó en su duelo. Va y viene entre etapas, pero no termina de aprender a vivir con la pérdida. No puede. Es acá donde viene el duelo patológico. El duelo patológico ocurre cuando la pena no disminuye con el tiempo y paraliza la vida del afectado. Este periodo de tiempo no es exacto, pero a partir de 6 meses, sin avance alguno, puede empezarse a plantear la posibilidad de un duelo de este tipo. Aline lo representa muy bien. No sabemos con exactitud cuántos años en la vida real han pasado, pero en tiempos de Lumière han pasado más de 67 años. Y sigue atrapada en ese bucle. Las consecuencias... Sí, o sea, en el tiempo Lumière, pero en el tiempo del cuadro a saber cuánto fue, pues fueron palpables. Fuera del cuadro. Al estar en ese lienzo, empezó a consumirse físicamente. Renoir, al ver a su esposa desmoronarse, al no lograr hacerla entrar en razón, se frustra. Y es cuando decide que quizá lo mejor es sacarla a la fuerza, causando así la fractura. Un evento catastrófico que dividió a Lumière del continente. Quizás Renoir lo hizo desde una intención noble. No entraré en detalles de Renoir porque quiero hablar de él en otro video. ¿En serio? Quiero verlo. La forma tan brusca en que manejó las cosas hizo más mal que bien. Dal, pásame el vídeo de Renoir cuando esté, por favor. Onegaishimasu. Lo hizo hace 3 días, nada. Cuando salga el vídeo. Quiero un vídeo de Renoir. La historia de porque la verdad es que Renoir es un personajazo, ¿eh? Creo que Renoir evidentemente da para un buen vídeo. Tan brusca en que manejó las cosas hizo muy más mal brusca, que bien. La historia de Aline es muy fuerte. Y aunque su manera de llevar el proceso no fue sana, entiendo de dónde viene su reacción. Solo una madre puede entender el dolor tan profundo de perder a un hijo. Pero su familia también está en duelo, no solo por perder a Verso, sino por perderla a ella en el proceso. El Canvas, inicialmente un refugio, se convirtió en la jaula que evitó que toda la familia siguiera adelante. Aline eligió el camino de negar la realidad hasta que la realidad se volvió contra ella. Joder, es triste. El verdadero Verso murió hace años en un incendio tratando de salvar a su hermana Alicia. Lo que vemos en el juego es una recreación pintada por su madre Aline, una proyección atrapada en un mundo que nunca fue suyo. Desde el principio, Verso carga
con esta compleja situación. Ya, Es inmortal en ya. un mundo donde los humanos tienen fecha de caducidad, pero anhela morir para liberarse de una existencia que nunca pidió. Su comportamiento refleja patrones familiares muy claros. Como Renoir, Verso actúa con métodos cuestionables, aunque sus intenciones no sean precisamente malvadas. Miente, manipula, toma decisiones Sí. crueles, como dejar morir a Gustav porque Sí. cree que el dolor impulsará a Mayel. Estos actos Sí, sí, aposta dejó morir a Gustav, no lo salvó. Estaba él ahí vigilando a Mael y sabiendo que Gustav podía morir, lo dejó morir. En este sentido, ¿eh? Mira que lo descubrí en el juego, pero es que aún así no me enfadé con él. dejar morir a Gustav mente malvadas. Pero sí que es verdad que manipulaba y tal, pero su finalidad no es de ir contra el grupo. La intención era impulsar al grupo a hacer el cometido que él deseaba hacer. Miente, manipula, toma decisiones crueles, como dejar morir a Gustav porque cree que el dolor impulsará a Mayel. Estos actos no lo definen como villano, sino como alguien atrapado en un ciclo de repeticiones. Cada vez que se une a una expedición, lo hace con culpa porque ya ha usado antes a otros con el mismo fin de vencer a la pintora y sabe el destino de estas personas. Es un patrón que no puede romper porque a sus ojos es la única esperanza de quizás buscar la posibilidad de morir, que daría como consecuencia que su madre regresara al mundo real. Verso no se abre fácilmente porque para él no parece valer la pena. Cuando lo hizo, se enamoró de una chica llamada Julie y todo se salió de control cuando empezaron a sospechar de él. Ya. Sí, esto lo vimos en un documento, incluso en una nota de la expedición 60, de hecho, bueno, o la 00 creo que era, que fue la primera expedición. Se habían enamorado los dos, pero cuando vieron que era inmortal o algo así, ella también sospechó. Salió todo mal. Y él no tuvo otra salida más que acabar con las vidas de esa expedición. Un poco bastante extremo. Su única conexión genuina es con Eski, con quien parece poder expresarse un poco más y dejar de hacerse el misterioso, como lo hace con las chicas en un inicio. Con Eski parece encontrar un espacio donde su identidad no es un problema. Bueno, Eski es su peluche. Bueno, el peluche real de Verso. Ser Verso del Verso real. no necesariamente significa ser el Verso de allá afuera, sino simplemente ser él. Y es que realmente este Verso, el de la pintura, nació con la misión de llenar un espacio que nunca fue suyo. Verso no es el hijo que Aline perdió, es una sombra que intenta cumplir expectativas imposibles. Es muy interesante la plática que tiene con Eski al respecto, en donde él le pregunta si extraña al verdadero Verso. Y es justo ahí cuando Eski sabiamente le comenta que no son la misma persona y no tienen por qué serla, aunque sean muy parecidos. Él los diferencia como seres individuales. Su origen representa un duelo un tanto particular. Es el luto por lo que nunca tuvo. Este Verso nunca experimentó una vida real fuera del canvas. La muerte, fundamental acompañante de la vida, le es negada. Cada que ese número en el monolito cambia, es un recordatorio de su condición anómala. Quiere morir, pero a mi ver no por altruismo, sino para descansar él de una existencia basada en otra, para darle un sentido a su vida a través de su muerte. Pobre. Como ya dijimos con la teoría del manejo del terror, los humanos necesitamos creer que nuestra existencia tiene un significado ante la inevitabilidad de la muerte. Pero al mismo tiempo, la existencia puede carecer de significado precisamente porque la muerte no es una opción. Entonces, su inmortalidad forzada lo convierte en un prisionero del cuadro. Otra cosa bien interesante en Verso es este constante conflicto que tiene. Este mundo originalmente lo hizo él. Tiene una parte de su alma. Las aventuras que vivió ahí junto con su hermana Clea, Eski, François, Monoko y todos los gestrales, todos esos escenarios maravillosos que se ve que no están hechos para un humano, toda esa base, esa raíz, la hizo él. Y ahora, agregando a los habitantes de Lumière, con quien empatizó y convivió ya como Verso pintado, y hasta se enamoró, pues Verso inevitablemente tiene demasiado en este lienzo. Ese mismo lugar le trae mucho dolor por los recuerdos, por todo lo que le está causando a su familia y porque está obligado a vivirlo por toda la eternidad. Esto podemos explicarlo por medio de la teoría de disonancia cognitiva, propuesta por Leon Festinger, que ocurre cuando una persona
mantiene al mismo tiempo dos ideas, creencias o emociones que entran en conflicto. Claramente esto provoca un malestar psicológico que el individuo intenta reducir, aunque no siempre lo haga de forma lógica o saludable. En muchas ocasiones esto incluye el cambiar de creencias o justificar ciertas cosas para alinear las ideas a algo que sea congruente. Hostia, concuerda con lo Verso, para apaciguar esta incomodidad de perder a sus creaciones y a las personas provenientes de Lumière con quienes ya se ha encariñado, recurre a ver a los habitantes de este mundo como recursos para lograr su objetivo, transformando todas estas acciones negativas en un medio para alcanzar su meta. Aún así, es muy curioso, como cuando Mael habla con Alicia y termina acabando con su versión pintada, Verso reacciona un montón. Y es que aunque las consecuencias de destruir el lienzo implican que Alicia pintada también desaparezca, le duele mucho el enfrentarse a esa realidad. En la conversación que tiene con Mael podemos ver características de un estado de negociación en el duelo, en el que menciona que quizá pudo haberla convencido, que él la conocía mejor que Mael, hasta finalmente decir que no pudo despedirse. Y es que la importancia de despedirse es grandísima. La despedida permite dar voz a esas emociones antes del adiós definitivo. Despedirse de alguien que va a morir o de alguien que ya ha muerto a través de rituales, cartas, actos simbólicos, no borra el dolor, pero le da forma, le da sentido. Despedirse es un puente entre el dolor y la aceptación. Muchas personas tienen problemas para avanzar en su propio duelo y no es casualidad que sea porque no lograron despedirse. No cerraron ese ciclo. Curioso. Es por eso que para Verso no es lo mismo. Sí, él sabía lo que tenía que pasar con Alicia, pero no estaba listo para no poder despedirse y procesar la aceptación de esa pérdida. Verso no tiene un camino fácil. Todas sus opciones llevan al sacrificio, todas causan dolor y pérdidas. Recordemos, este verso no es el real, es una proyección. Es una proyección. Por lo tanto, no se me hace raro que a pesar de todas las cosas buenas que hay en ese mundo, pues simplemente puedan más las memorias insertadas de los lazos que tiene con su familia en el mundo real. No le quita que le duela mucho el pensar en decirle adiós a Esqui, a François, a todos los gestrales. Es verdad, pero ha tenido tantos años para pensar y darle vueltas a esa situación que ha tenido que tomar una decisión para darle sentido a su existencia. Y eso no hace que sus acciones hayan sido buenas. No hace que el dolor que él causó no haya sido real. Pero está claro que Verso entendió que se tenían que hacer sacrificios y simplemente tomó una decisión. Agüita, Pero es verdad lo de Verso. Es real, A ver, no es un mal personaje, al contrario, es muy buen personaje. Pero sí que recurre a esos actos negativos, manipular, convencer y engañar a la gente. Sobre todo, ha habido momentos en los que incluso él aposta escondía una piedra que necesitaba X para poder volar. Lo escondía aposta porque si volaba, pensaban que la expedición, o cabía la posibilidad de que si había algo peligroso la expedición iba a huir. Y no, Verso arrastró a la expedición hacia adelante, hacia la Paintrie, que era su objetivo, derrotarla. Él quería llevarlo a cabo. Alicia y Mael son dos caras de una misma moneda, pero no son la misma persona, al menos no al inicio. Alicia vivió en el mundo real, donde presuntamente filtró el peluche de aquí. Información a los escritores, que era como que un mundo real, donde presuntamente filtró información a los escritores, que era como que un grupo enemigo de los pintores, que terminó causando el incendio que mató a Verso y le dejó graves secuelas físicas y emocionales. La culpa del superviviente es un fenómeno psicológico complejo, donde quien sobrevive a un evento traumático siente remordimiento por haber vivido cuando otros murieron. Esto puede manifestarse como pensamientos obsesivos sobre lo que pudo hacerse diferente, llevando a depresión y estrés postraumático. Lo que le ocurre a Alicia. Se siente responsable por la muerte de Verso y además su familia no hace más que recordárselo con constantes reproches, especialmente Clea y la misma Aline, quien hace su versión pintada en el cuadro con las mismas secuelas que tiene en la vida real. Aline tiene un resentimiento muy grande por su hija y Alicia lo sabe, pero la relación familiar ya era tambaleante desde antes. Algunos diálogos nos sugieren que Renoir la presionaba mucho y esperaba mucho de ella. Y aunque Renoir no quería hacerle daño, nunca supo comunicarse con ella y solo generó inseguridades. También parece que con Clea había cierta rivalidad o comparación.
Hay muchas cosas que se nos sugieren de un ambiente familiar donde la comunicación no era su fuerte. De hecho, era tal poca la comunicación entre ellos que hasta Alicia, o Mael en este caso, se sentía como la oveja negra de la familia e incluso ella se creía inferior a toda la familia por quizás no tener un nivel de poder de pintora suficiente. Ella prefería estar callada y escribir. Ella escribía verso, componía música y Clea construía maniquíes. Siente que existe, pero no vive. Su duelo no es solo por perder a su hermano, sino por despedirse de la vida que nunca tendrá debido a estas secuelas. Y además, el que la relación con su familia probablemente nunca será la misma. Ahora se la pasa encerrada, muy probablemente sufriendo de una depresión bastante marcada. Y atención acá, Pobrecita. porque no por tener este tipo de secuelas significa que ya todo valió madres, pero son cosas que definitivamente afectan su calidad de vida. Y es perfectamente entendible que se sienta atrapada y sin posibilidades de recobrar una vida feliz. Y más cuando su familia se la pasa recordándoselo. Cuando entra al cuadro para ayudar a su padre a rescatar a Lynn, cosas pasan y renace como Mael en Lumière. Y esto podría sentirse como una nueva oportunidad. No hay recuerdos dolorosos, no hay memoria alguna de su vida anterior. Ya. En Lumière, Mael puede hablar. Tiene sus 2 ojos, su cuerpo no tiene cicatrices, su familia no le reprocha la muerte de alguien. Podría decirse que Mael tiene nuevamente la chance de amar y ser amada, pero es normal que Mael al final del juego no quería borrar el lienzo, porque era la única manera de que Alice no quedara atrapada, la madre, ¿vale? Y pudiera salir y no escapar del dolor, no negar todo lo que ha ocurrido en la realidad y todo lo que le fue afectada. Pero es que Mael, por todo esto que acaba de explicar ella, es con razón no quería salir tampoco del cuadro. la anticipación constante del Comanche refleja su miedo a perder otra vez. Y por eso prefiere unirse a la Expedición 33, aunque tenga varios años de vida por delante. Irónicamente, aún sin recuerdos, repite patrones. En una conversación, le comparte a Verso que no fue una hija planeada y que perdió a sus padres a los 3 años en el Gomage. A partir de ahí estuvo de hogar en hogar. Las familias que la acogían no lograban conectar con ella y terminaba yéndose a otra casa y así sucesivamente. También llegó a escapar de donde vivía. Los niños y niñas que pierden a sus padres y están en el sistema de acogida pueden tener mayores niveles de ansiedad, depresión y problemas conductuales. Quienes tienen infancias marcadas por abandono, pérdida o inestabilidad afectiva pueden presentar apego inseguro. Vamos a ver qué es el apego. Es el vínculo emocional profundo que se forma entre un niño y su figura de cuidado primaria, como los padres. Este vínculo es la base para cómo la persona aprenderá a confiar, amar, regular sus emociones y sentirse segura en el mundo. El apego inseguro ocurre cuando este vínculo emocional es inestable y no está emocionalmente disponible. Por lo tanto, Mael, al no saber si será atendida, rechazada o amada, desarrolla estrategias de supervivencia emocional que se convierten en patrones de relación disfuncionales a lo largo de su vida. Tanto Mael como Alicia presentan este tipo de apego. Alicia parece que su relación con sus padres siempre ha sido un tanto tambaleante. Nunca ha sentido que encaja con su familia y hay una parte donde menciona que Renoir tenía una forma de hacer las cosas que no... ¿Cómo va todo? Reaccionando al vídeo que me dejaste. Dala, quiero el vídeo de Renoir cuando lo saque esta psicóloga. Es muy buen vídeo, ¿eh? Donde menciona que Renoir tenía una forma de hacer las cosas que no funcionaban con ella. Así que en lugar de sentirse amada por su padre, sentía presión de nunca ser suficiente para él. Y por el lado de Mael, pues bueno, el no tener una figura estable para este vínculo emocional por una buena parte de su vida temprana, pues lo causó. Hasta que conoce a Gustav, con quien logra establecer este vínculo. La conexión que forma con Gustav es intensa, porque él representa a alguien que perdió, aunque no lo recuerde. Cuando muere a manos de Renoir y ella lo presencia, revive el dolor de perder a Verso aunque no lo sepa. Aquí el juego explora cómo el dolor puede unir o separar. Por un lado, la familia se separa a causa del dolor de perder a un integrante y por otro, Mael y Verso se unen al acompañarse durante la pérdida. Inicialmente, Mael no se abre demasiado al respecto con Verso,
pero él, de una u otra forma, empatiza con lo que ella está pasando. Es ahí que, después de darle un par de consejos que no convencen a Mael, Verso decide simplemente quedarse con ella y hacerle compañía. Y esto es fundamental. Muchas veces no sabemos qué decirle a la persona que ha perdido a alguien o algo muy importante. Muchos incluso mejor evitamos el contacto porque nos abruma la idea de hablar de eso y no saber qué decir. O quizá nos ponemos verborreicos y empezamos a soltar un montón de palabras de aliento que ni siquiera nosotros nos creemos. Y vengo a decirte acá que a veces no es necesario decir nada. Dales un abrazo si te lo permiten. Hazle saber que estás emocionalmente presente y escucha. No siempre es sobre decir condolencias, no siempre es sobre dar consejos. Muchos sienten esta necesidad de arreglar el dolor del otro y no es así. Acompañar es tolerar el sufrimiento ajeno sin querer borrarlo ni invisibilizarlo. Cuando pasamos por momentos así, no siempre buscamos que nos den respuestas. Necesitamos que nos escuchen sin sentirnos juzgados, forzados ni corregidos. Y es que además del duelo que enfrenta por la pérdida de Gustav, también hay otra cosa que debe enfrentar: hacer las paces con Alicia, con ella misma. Entonces Verso lleva a Mael a ver a Alicia y esta última... Esta es la misión secundaria que hablaba, ¿vale? Detiene el tiempo misma. Entonces Verso lleva a Mael a ver a Alicia y esta última detiene el tiempo. Evidentemente quiere que ese momento sea solo para las dos. Un momento privado de introspección. Y es una escena maravillosa. Mael dice abiertamente: ella nos culpa, ¿verdad? Tú no merecías eso. Y aunque se lo diga a Alicia, sabemos perfectamente que se lo dice. Aquí es cuando lo vemos, toda la culpabilidad de Aline que le carga a ella, Alicia. Lo descubrimos aquí. Eso. Y aunque se lo diga a Alicia, sabemos perfectamente que se lo dice a ella también. El reconocer que no merecía ese trato, el darse un apapacho y tener compasión por sí misma. Y así es como logra perdonarse. Cuando Mael finalmente enfrenta a Alicia, el juego nos muestra algo crucial. A veces, dejar ir requiere eliminar simbólicamente parte de nosotros mismos. Y no es un acto de violencia, sino de liberación, de cerrar un ciclo. Pero a pesar de todo ese crecimiento y todo ese insight que Mael tiene en las partes finales del juego, no es suficiente. No, claro que no. Porque ahí es más feliz. El dolor es inevitable, el sufrimiento no es opcional. Bueno, el sufrimiento es opcional, el dolor es inevitable. Perdón. Expedition 33 plantea una situación única. Y esta es la parte en que Mael no quería que se borrara el cuadro. No controlamos el final. Expedition 33 plantea una situación única. No controlamos el final. Solo elegimos a qué personaje acompañar en su decisión. Sí. Y esto es clave porque nos coloca en el rol de observadores, no de protagonistas. Para mí, no hay una opción correcta, pero sí consecuencias psicológicas muy distintas en cada camino. El final de Mael se enfoca en la preservación del cuadro. En la pelea entre ambos, ella le dice a Verso que se detenga, que no puede simplemente decidir por todos. A lo que él le responde que todos están actuando a conveniencia y lo mismo que él le hace a ella le hace a él. Y es complejo porque en términos muy básicos no hay un ganar-ganar para todos. Uno de los dos va a terminar imponiendo su proceso por sobre el otro. Cuando Mael le señala que cómo puede olvidarse de sus amigos, él simplemente le dice que el dolor y la pérdida los vuelve ciegos y que ella ya no quiere ver las cosas como son. Y podría ser verdad, pero tampoco le está dando el tiempo para ello. Hablaré de esto más adelante. Vale. Cuando por fin Verso es vencido, le suplica a Mael que detenga al mini-Verso de seguir pintando. Cuando ve que eso no va a pasar... O sea, el chiquito ese que está blanco es como el último fragmento del alma del auténtico Verso, ¿vale? Y sigue pintando y sufriendo en el cuadro, ¿vale? Al mini-Verso de seguir pintando. Cuando ve que eso no va a pasar, le suplica que lo despinte. Pero Mael no está dispuesta. Se le dificulta mucho entender la perspectiva de su hermano. Comenta que es una buena oportunidad para recobrar la vida que les arrebataron. El problema es que Verso ya tuvo suficiente de ello. Él no quiere vivir esa vida. Entonces Mael, repitiendo patrones, impone sus deseos sobre los de él. Entonces intenta buscar un punto medio, en donde creo
intuyo que le concede la mortalidad, o a lo mejor nomás hacerse viejito, pero yo lo caché como que mortalidad eventual. La escena final es muy pesada de ver porque aunque vemos mucha gente, vemos a Lunay, a Ciel, a su esposo, a este niño todo chistoso que no sé quién sea, y obviamente a Gustav y Sophie, algo se siente raro, fuera de lugar. La expresión de Mael duele, porque no es una expresión de felicidad, ni siquiera serenidad. Sus ojos se ven tristes. Cuando ve a Verso dirigirse al piano, cuando por esa fracción de segundo se miran, ella lo sabe. Ella sabe que no ha arreglado nada, pero finge que todo está bien. El juego muestra cómo esta decisión la debilita progresivamente. Mael elige no enfrentar su dolor y recrea el mismo patrón de Aline. Prefiere una realidad alterna donde no tiene que lidiar con sus pérdidas. Pues sí. Esto encaja muy bien en el concepto de evitación experiencial, un concepto central en la terapia de aceptación y compromiso. La evitación experiencial ocurre cuando intentamos controlar o eliminar pensamientos y emociones difíciles, aunque esto nos lleve a conductas disfuncionales. Mael no quiere sentir el vacío que dejó Gustav y Lumière. Ese lugar que en un momento no le parecía hogar, ahora sí lo es. Entonces reconstruye un mundo donde esas emociones no existen. El problema es que la evitación a largo plazo suele terminar siendo más dolorosa que enfrentar la realidad. Solo está posponiendo lo que le duele. Por otro lado, el final de Verso propone la destrucción del canvas. Debo señalar que Verso acá recurre nuevamente a contradecirse. Sí, a ver, ¿qué pasa, Dala? Que no es un final malo como tal. Es un final más bien que quiere evitar el dolor. Es el final como el de Aline, el de su madre. Claro, el de Verso es pues, el objetivo inicial, destruir el cuadro, ¿vale? Ninguno de los finales es bueno ni es malo, son dos finales distintos. Él no está permitiendo a Mael el tiempo de procesar la inevitable pérdida del cuadro y tampoco le está dando la opción de despedirse, cosa que él le reclamó anteriormente por Alicia. Y aparte, cuando ya le gana, él sí se despide de Eskia y de Manoko. Definitivamente Verso repite los patrones de conducta de su padre, lo cual me parece un gran acierto y le da un toque realista y humano. ¿Que pudo haberlo hecho mejor? Sí. Pero sé que ya había una urgencia de terminar las cosas y al final del día se perdería mucho el momentum y pues ya son cosas de guión que yo no me voy a meter. Entiendo por qué fue así. Cuando Mael pierde, él intenta consolarla diciéndole que todo estará bien, que ella no tendrá que vivir una vida que no quiere, haciendo un paralelismo muy interesante con el final de Mael, en el que ella lo fuerza a vivir una vida que no quiere y acá pues él está mencionando que ella no tiene que vivir una vida que no quiere, cuando ella sí la quiere vivir. Ambos asumen lo que el otro está sintiendo y lo que debería hacer y cómo debería continuar. No es intención mala de ninguno de los dos, pero ahí está. Pero una escena muy emocional que casi hace que rompa a llorar. Sí, yo también. Él le pide a esa parte de su alma que deje de pintar. Y es una escena tan poderosa porque ¿cuántas veces no hemos estado en una situación donde te dices a ti mismo o le dices a alguien más, ya se acabó, detente, te hace daño? Y ahí Verso se reconcilia consigo mismo y llega a la aceptación justo en el momento en que ambos se desvanecen. Verso entiende que su inmortalidad es una ilusión que mantiene atrapada a su familia en un ciclo de sufrimiento. Su decisión, aunque drástica, rompe ese patrón y la familia en el mundo real debe enfrentar tanto la pérdida de Verso como la situación de carencia. Tengo que hacer un interrupto aquí. ¿Desde cuándo existe un 33 de diciembre? En 1905. Desde el 22 de febrero del 79 al 33 de febrero del 905. ¿Cómo es posible? Un 33 de diciembre. Entiendo 22, pero 33. ¿No que diciembre terminaba el 31? ¿Por qué un 33 de diciembre? Que vale, que luego hay una canción de 33 de diciembre y creí que era una coña, pero no. Pero bueno, volvemos a la tristeza. Real debe enfrentar tanto la pérdida de Verso como la situación decadente de su familia y que las cosas nunca van a ser igual. Por un lado, Renoir y Aline se acercan, tienen contacto físico. Esto es desgarrador. Sugiriendo que a pesar del conflicto, ahora esta pérdida los une, o al menos es lo que parece simbolizar. Clea y Mael ambas están un poco distanciadas tanto de la familia y más una de la otra. Probablemente aún haya bastantes cosas que arreglar. Clea es la primera en dejar sus flores e irse.
Ella pasó más tiempo fuera, ha procesado su duelo diferente. Y si quieren, podemos hablar de eso en otro video. Podemos ver el rostro de Mayel. Quiero el vídeo de Renoir y el vídeo de Clea, por favor. Diferente. Y si sí, porque lo de Clea es increíble. O sea, lo de Clea es la típica hermana mayor que te la cargarías a putazos, pero por otro lado es la que conlleva la mayor carga en la familia. Y que así no te parece tan mala. Así que la quiero. Podemos hablar de Quiero eso en otro un video. vídeo de ella. Podemos ver el rostro de Mayel y su expresión de tristeza. Mayel no solo está despidiéndose de Verso, está despidiéndose de sus amigos del cuadro. Por lo tanto, este ritual de despedida no leí esto de arriba. Está despidiéndose de sus amigos del y de la vida que pudo tener en el lienzo. Sí, claro, la otra vida esta de mierda que tuvo en el otro final, ¿no? Pues te encargas de conseguirlos, debería. Cuadro. Por lo tanto, me encargo de conseguirlos, ja. A que no te... Es verdad, no he subido gratuitamente mi avatar con el dedito señalando, lo tengo que enseñar. Este ritual de despedida que están haciendo significa mucho más para ella que para su familia. Cuando alguien muere, es importante para muchos tener un cierre. Y esto se ve reflejado en rituales como el luto, los funerales. Estas cosas no son para los muertos, sino para los vivos. Son sumamente importantes y para algunos es fundamental tener estas actividades. Es importante aclarar que aceptar no significa resignarse y dejar las cosas así. La aceptación se refiere a dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar para enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control. Los dos finales ejemplifican la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable. Perder a alguien o algo muy importante para ti duele. Duele mucho, pero es imposible no sentir ese dolor. Es necesario. El no vivirlo nos lleva al sufrimiento, porque este viene de nuestra resistencia a aceptar el dolor. Mayel sufre porque se aferra a una realidad donde el dolor no existe. Verso siente dolor al destruir el canvas, pero evita años de sufrimiento al no prolongar lo inevitable. No hay un tiempo correcto para sanar, pero sí hay procesos más adaptativos que otros. Aferrarse a lo perdido suele llevar a duelos complicados, mientras que enfrentar y aceptar el dolor de la pérdida facilita la adaptación. Y vamos a ver mi video de Lisa de Painful, donde hablo sobre el trauma y la deshumanización de una pobre niña cuyo único error fue nacer en un mundo terrible. Nos vemos allá. Qué guapo ha estado el vídeo,